ya con la segunda parte de nuestra sección de cine, como dijimos en el sumario y hemos adelantado al inicio de la sección. Hoy nos toca hablar de Gravity, de Alfonso Cuarón, que ha puesto de acuerdo de momento a crítica y a público. Herminio. Es cierto, es verdad. Alfonso Cuarón pues hace un cine interesante, va un poco en la línea que él pretende, es decir, Cuarón hace un cine muy visual. En sus películas anteriores, la imagen, la puesta en escena de esa imagen, el cuidado de esa imagen ha sido en él un elemento primordial. Tiene el concepto, para mí muy importante, ¿no?, de que el cine es lo primero la imagen y después el contenido. Si hablamos de teatro sería el contrario, el teatro es el contenido y después lo que se ve, la puesta en escena. El cine en ese aspecto Cuarón lo ha tratado bien, en sus películas siempre lo ha hecho de esa manera. Entonces, aquí llega a un punto culminante en la expresión visual de lo que es una película, de tal manera que la película se sustenta simplemente con lo que estás viendo. Yo creo que eso es un elemento importante. Otro dato que yo destacaría de esta película es que yo no soy un admirador del 3D. Yo conozco el 3D desde que salió, los años 50 y tantos, con aquellas gafas que nos poníamos de dos colores, eran de cartón, con dos colores de esos de plástico puestos allí. Y bueno, Los crímenes del Museo de Acera, Forti, todas aquellas películas que veíamos en 3D. Desde entonces yo descubrí que el 3D es un artificio puesto al servicio de la distracción del espectador, pero que no comunica nada, no aporta nada. Ya hablamos alguna vez aquí de esto. A mí me interesa más los contenidos de las películas que esa aparatosidad un poco, bueno, pues espectacular del 3D. Pero por primera vez yo he entendido el 3D en esta película. Esta película hay que ver en 3D, porque es que si no, no tiene sentido alguna de las cosas que plantea. Ha sido concebida para efectivamente, pero también se hablaba de esto de Avatar, si recordamos, aquella película que tuvo un lanzamiento espectacular. La película era un bodrio, no hay por dónde cogerla, y la espectacularidad de James Cameron, que es muy espectacular en sus cosas, también, por cierto, tiene aportaciones hechas en esta película. Pues en esta película Avatar, que era No Más, y era el descubrimiento definitivo del 3D, a mí me aburrió soberanamente, porque una película, bueno, pues espectacular para nada. Sin embargo, en esta película, en Gravity, la espectacularidad del 3D está al servicio de algo que realmente consigue perfectamente Cuarón, y es que el espectador forma parte de la película. Ese sería el objetivo fundamental del 3D. El 3D es meter al espectador dentro de la película, de forma que, bueno, participe como si estuviera allí, como si fuera una película que fuese pues, en un plano personal, ¿no?, que tú vas viendo personalmente todo aquello. Entonces, esta lo consigue perfectamente. Y ese yo creo que es el objetivo. Por eso yo en esta película me reconcilio con el 3D, porque realmente encuentro el sentido que tiene el 3D. Y es ese que he dicho antes: tú estás en la película, tú sufres, tú paseas por el espacio, sientes lo mismo que está sintiendo el actor que está trabajando allí, ¿no? Los personajes que estuve allí deambular, tú estás sintiendo lo mismo que ellos. Esa transmisión del sentimiento hace esta película que desde el principio al final estás metido en ella, aunque si después cuando sale dice, bueno, ¿qué me ha contado? Tampoco es un argumento complicado, no, pero sí es verdad que tú has sufrido, has llorado, has padecido, te has alegrado. Todos esos sentimientos que tienen en la película, tú has estado en ellos. No es que lo has visto y te has contagiado, no, has estado inmerso en ellos, ¿no? Entonces proyectáis. Hay un plano muy significativo de esta película que demuestra el porqué del 3D. Y es, en un momento determinado, una lágrima de Sandra Bullock, que llora. Entonces esa lágrima se desprende, estamos en el espacio, no hay gravidez. Esa lágrima viaja, se desplaza hacia el espectador, ocupando el centro de la sala,
y el plano de Sandra Bullock se vuelve borroso, de tal forma que solo es nítido para ver la lágrima, que está en medio de la sala. Es una expresión que yo nunca había visto en el 3D, pero sin embargo aquí es una expresión dramática, es decir, es el uso del 3D como elemento narrativo que en momentos determinados quiere provocar una reacción en el espectador. Una lágrima, por ejemplo, bueno, pues una lágrima que se pasea por el patio o sea, por la sala, y tú estás mirando para arriba, ves la lágrima muy cerca de ti. Bueno, pues ese elemento, y mira a la pantalla y ves al personaje, porque no lo ves nítido, eso es un elemento que comunica y que de alguna forma introduce elementos novedosos dentro de lo que significa esta nueva técnica del cine, ¿no?, que es el 3D. El argumento de la película, bueno, pues es muy simple, es muy sencillo. Un transbordador, un Explorer de estos, bueno, estos aviones grandes que son transbordadores que tiene la NASA, pues está haciendo una misión. Hay 3 astronautas, una médico, que yo nunca entendí por qué era médico, pero bueno, una doctora de medicina, Sandra Bullock, que ha sido una doctora de medicina, pues arreglando un aparato allí complicado del Discovery aquel. Y un veterano astronauta, Kowalski, que interpreta a George Clooney. Para él es su último paseo, porque ya no viajaría más al espacio, y para ella es el primero. Bueno, pues ocurre una catástrofe, pues aquella nave espacial, o sea, el transbordador, pues es atacado por, bombardeado por miles de piezas de la basura espacial y se destroza aquello. Y solo quedan los 2 en el espacio, solos, ¿no?, abandonados. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empieza ya pues una aventura, que es la búsqueda y la salvación. ¿Cómo te puedes salvar? En una situación como esa, ¿cómo puedes salvarte, no? A muchos miles de kilómetros de la Tierra la estás viendo, o sea, es tu referente permanente, la Tierra, de noche o de día, esa inmensa bola que está muy cerca de ti, pero está tan lejos, que casi no puedes llegar, ¿no? Entonces hay una especie de odisea, en el sentido clásico del término, una especie de viaje a Ítaca, es un desplazamiento permanente en búsqueda de sitios, de islas, de lugares donde poder salvarse, ¿no? Entonces, esa odisea, que es un desplazamiento permanente en el espacio buscando esa salvación, pues esa es la trama fundamental de la película. Todo eso naturalmente empleado desde el espacio, nunca hasta la Tierra, o sea, no la Tierra, el transcurso el plano final, pero no es tampoco significativo. Es todo la lucha permanente y constante contra la adversidad. Es un fenómeno curioso, porque hemos visto muchos naufragios, por decirlo de alguna forma, ¿no? En definitiva es un naufragio, pero un naufragio en el mar, aunque te encuentres en alta mar, agarrado a una tabla, bueno, pues la inmensidad del océano apabulla, es cierto, pero una isla siempre es una isla, ya encontrarás una isla, ¿no? Navegar hacia un lado, orientarte, sabes que puedes hacer algo, que puedes aportar algo para poder salvarte, ¿no? Pues te orientas, pues más o menos, sabes por dónde puedes ir. Aquí es un naufragio sin posibilidad ninguna ni que te rescaten, ni una isla donde ir. Entonces es un naufragio trágico, porque te quita la esperanza de poder sobrevivir. Sabes que allí no te va a mandar una nave de socorro porque no es posible. En las circunstancias en que está enmarcada la película, tú buscas un asidero, una salvación como puedas. Entonces esa tragedia te lleva consigo a lo que quizás interesa de la película, aparte de la puesta en escena y su espectacularidad, que es el esfuerzo de la persona. Hay ese momento en los cuales dices, todo en contra, no sé qué hacer, que el caso de Sandra Bullock, novata en el espacio,
tiene conocimiento porque ha dado un curso antes, y tiene conocimiento de manejo de naves, pero de situaciones dramáticas como esa y tan extremas como esa, jamás está preparada para eso. Entonces, es la forma personal, la lucha personal que tiene que tener contra sí misma para luchar por algo, aparte de un drama personal que tiene, que también influye, ¿no? Y que aparece también en la película. Entonces, esa lucha personal por abandonarte, es decir, hasta aquí he llegado, ya no puedo más y lo siento y aquí termino, o decir, puedo hacerlo, tengo que hacerlo, soy capaz, lucho. Eso es el espíritu americano, en definitiva, muy americano, ese espíritu de lucha permanente por superación, es un espíritu muy americano. Es decir, luchar contra la adversidad permanentemente, pues es una cosa que, bueno, y superarla, son retos que se lo están poniendo y que los americanos tienen muy introducido en su cultura y en sus aspectos personales, ¿no? Por eso se queda en la película habla de la lucha personal por sobrevivir en las peores circunstancias posibles, con los peores condicionantes que podía tener y con muchos factores adversos en contra. A esto se reduce el argumento de la película. Una de las cosas que se agradece de esta película es esa pasión que tiene Alfonso Cuarón por el plano secuencia. Es decir, desde el principio, por ejemplo, que empieza la película, pues hay, como yo contabilicé, con en torno a los 10-12 minutos del plano secuencia. Es decir, sin mover el plano. Entonces, solamente los personajes entran, salen, la cámara se mueve, así que no hay un cambio de plano. Y eso se agradece porque está permanentemente en visión lo que él quiere contar. El plano secuencia es un elemento importante en la construcción narrativa de cualquier argumento, pero no siempre funciona bien. En este caso concreto, Alfonso Cuarón monta la película sobre el plano secuencia. Entonces el plano secuencia es un instrumento fundamental para contar la película y lo utiliza muy bien. Es de agradecer que eso lo haga. Él siempre en su cine pues lo construye de esa manera, ¿no? Grandes Esperanzas, por ejemplo, que es su película más flojita de punto de vista, pero ahí menos, pero el resto siempre construye con plano secuencia. Y aquí digo, es fundamental, porque está construido sobre eso. El guión que está hecho por ahí, su hijo Jonás, pues es un guión más de puesta en escena que de contenido literario, porque no hay muchas conversaciones. Sí, le han criticado cierta ligereza en ese plano. Sí, porque no hay, digamos, una tensión dramática fruto de un diálogo, sino es de las circunstancias en que se desenvuelve toda la historia. Entonces, en ese aspecto me parece, bueno, pues que el guión construye lo que quiere construir Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón quiere construir un drama teatral, quiere construir un drama visual. Y claro, pues lo construye en función de eso, y lo construye bien, lo hace bien, porque eso sí lo ha hecho bien. A mi juicio, por encontrarle una dificultad, desde el principio me chocaba la música, me chirría mucho la música. Yo creo que era una ocasión, y ahí yo recuerdo que después me he estado visionando otra vez, porque quería confirmar este dato, 2001, ¿no? Odisea del espacio, que quizás es una película referente a esta, ¿no? El caso de referencia. De hecho, el astrofísico del que hablábamos antes decía que no entendía el entusiasmo de la gente cuando 45 años atrás pues habían podido disfrutar, o por lo menos sabían que casi medio siglo antes Stanley Kubrick había dirigido 2001, ¿no? Odisea del espacio, en el año 68. Yo me gustaría hablar un poquito después de eso, porque ese paralelismo me interesa. Pero digo esa referencia que decía a la trama argumental, ¿no? Sí. Donde 2001, por ejemplo, pues hay un argumento bastante sólido, bueno, y además una película de lo mejor que se ha hecho, ¿no? Lo que pasa es que se hizo en el año 68, entonces los recursos de aquella época, yo imagino, por ejemplo, a Kubrick hoy con los recursos que hay haciendo 2001, y seguramente sería una película tremendamente definitiva en la historia del cine. Ya lo fue en su momento con los recursos que tenía, y eso que empleó, planos, películas de la NASA, que le suministraron a la NASA para que pudieran sacar la Tierra de arriba, en fin, todo esto, hablamos del año 68. Y efectivamente, en este tipo volviendo a Alfonso Cuarón y a Gravity, sí, cuando él construye esta historia, yo creo que quiere reflejar aquí algo que lo consigue. Además, una de las cosas que a mí me gusta de esta gente cuando habla de cine es que
pretenden hacer una cosa y la consiguen. Se ponen todo al servicio del objetivo que se pretende. Muchas veces ves películas que antes se pretende hacer una cosa, no llega a ella y no queda nada, ¿no? Y dice, bueno, esto me ha querido decir, ¿no? El tema de Alfonso Cuarón no, Alfonso Cuarón sí lo ha hecho bien. Este aspecto sí quiero destacarlo de él. La música, digo, para mi juicio es un elemento que distorsiona, a mí me distorsiona. Por lo menos me provocó distorsión porque en el espacio hay silencio. El sonido no se transmite porque no hay aire. Y al no haber aire, el sonido se transmite, luego no se oye nada. Salvo lo que tú oigas por los auriculares y bueno, por las conversaciones porque están en los auriculares, ¿no? Eso sí, pero el resto no. Es que no hay transmisión por el aire. Entonces, la música irrumpe en momentos donde realmente yo estaba demandando un silencio para captar perfectamente aquello. Entra la música con mucha fuerza y a mí me descolocaba aquello, ¿no? Después, digo, viendo otra vez el 2001, me di cuenta de ese detalle en que el Kubrick lo utiliza. Es decir, Kubrick no hace música. El momento eso no hace música. En toda la primera parte, aquella parte de los monos, cuando los monos aquellos que luchan, cuando descubren la herramienta, que es el hueso, aquel primer arma que el mono emplea, ¿no? Que es un símbolo en Kubrick para decir el paso de mono a hombre se produce con el arma, cuando utilizo el arma, ¿no? Un palo, coge un palo y pega, a partir de ahí ya deja de ser mono y se convierte en un hombre. Bueno, ese es el paso que Kubrick quiere contarnos, ¿no? Bueno, esa parte es una parte absolutamente sin música ni nada. Solamente irrumpe hacia los Zaratustra de Strauss, ¿no? Allí, y la movida azul, en la nave espacial flotando en el espacio. Pero el resto ni música. Porque el espacio es así, el espacio es silencioso, no hay ruido ninguno. Y yo aquí vi que efectivamente la música me distorsionaba, me sacaba de la película, ¿no? Yo no quería que me sacara, yo quería seguirla como estaba contándola. Entonces, la música a veces estridente me chocó. Por ponerle una pega, le pongo esa, que al menos a mí me produjo ese efecto de rebote, ¿no? De que me sobraba. Quizá una música más suave, no sé, pero a veces era muy estridente. Y esto es un poco Gravity en líneas generales, como ha ido, ¿no? Por lo menos a mí cómo me ha parecido la película. Relación entre esta película a mí me recordó, aparte de 2001, me recordó Space Cowboy y los vaqueros del espacio, ¿no? De Clint Eastwood. Porque hay imágenes, es muy parecida, las imágenes del transbordador, cuando abre la panza y saca los instrumentos, el paseo de Clint Eastwood y sus amigos por el espacio, ese paseo por el espacio, esta película me lo recordó. Naturalmente esta película, la perfección que tiene esta película de Gravity, no la tiene, la de Space Cowboy, pero sí hay similitudes, bastantes similitudes, ¿no? En ese aspecto visual de paseo espacial, de catástrofe también, porque Space Cowboy también se produce la catástrofe. Bueno, pues cuando aquel satélite se descompone y cae sobre la nave espacial y todo aquello, ¿no? Ese temor, ese miedo que te entra al vacío, porque lo que ves es el vacío. En ese aspecto sí hay una similitud, a mi juicio, bastante parecida. El efecto que consigue en Gravity, esta peculiaridad del abismo, soledad en el abismo, está tratada más suavemente en Space Cowboy. Clint Eastwood la trata más suavemente, mientras que en Gravity Cuarón lo trata con más dureza, con más realismo, porque claro, por lo menos tú lo sientes. La diferencia que hay entre las dos películas es que la de Space Cowboy pues tiene una componente divertida, digamos, que no, bueno, pues es una película que estás viendo, que ves y ya está, pero en esta, como decía al principio, como estás dentro de ella, pues te sientes más protagonista y sientes el abismo, y sientes cuando el abismo se hace inmenso, te das cuenta de lo que significa y te entra un poquito de terror, ¿no?, de lo que puede pasar. Y te sientes absolutamente desvalido. Esa sensación de desvalimiento es lo que la película transmite, y como tiene ese mecanismo que te mete dentro, yo lo sentí. Además, yo tuve la
oportunidad de saltar en el aire paracaídas y en caída libre durante 2000 metros. Esa sensación de caerte, de ver el suelo tan lejos abajo, ¿no? Tan pequeñita la gente, y caerte, ese primer impulso, ese primer instante, te caes, ¿no? Muchas veces soñamos cuando a veces hemos soñado que nos caemos, ¿no? Y damos un retemblío, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo que sientes cuando te caes. Cuando saltas, lo que sientes es que te caes, no tienes suelo, te quedas sin suelo. Y esa sensación en la película se ve, se siente también, ¿no? Ves abajo la tierra, pero ves la soledad inmensa del espacio que te abruma. Y te sientes absolutamente sobrecogido, ¿no? Con esa sensación de sobrecogimiento que tiene, ¿no? Y sin embargo, en esta historia de desventuras interestelares o espaciales, ahora hablaremos también de los actores, como decíamos, ha habido algunas voces del sector académico, científico, que han puesto en cuestión la adecuada utilización de esa gravedad cero, por ejemplo, en el movimiento del cabello de Sandra Bullock. En fin, hay algunos detalles en los que ellos consideran que no se ha sido todo lo estricto y todo lo realista que debería haber sido Alfonso Cuarón. Bueno, sí, efectivamente es así, ¿no? Pero es una película, tampoco bueno, pero la realidad. Entendemos que si se está afinando tanto, ¿verdad? Sí, pero yo creo que, yo he dicho antes que Cuarón no es Kubrick. Kubrick cuida esos detalles. En 2001, precisamente la lucha contra la gravedad se resuelve perfectamente con unos calzados adhesivos al suelo, de forma que la gente en 2001 no flotan los objetos. Flota un bolígrafo, flota algo, un cuaderno, flota algo, pero en el espacio ingrávido, después en las naves, en los lugares donde hay gravedad, pues no, lógicamente, pero en los paseos, viajes espaciales donde no hay gravedad, pues sí, efectivamente se produce la ingravidez, que es flotar. Kubrick lo resuelve, digo, con un calzado adhesivo que le permite también andar por las paredes y por el techo, lógicamente, porque en el espacio no hay arriba y abajo. No es aquí arriba y abajo, no, en el espacio no hay arriba y abajo, el espacio es una sola dimensión, entonces no tiene, ese aspecto no tiene nada más. Entonces, claro, puede estar arriba, puede estar abajo, pero realmente ni está arriba ni está abajo, es un espacio nada más, ¿no? Es verdad que, bueno, que es posible, sí, cuando entra en la nave, pero yo creo que lo del pelo de Sandra Bullock no se pone efectivamente en pie. Yo he leído un poco la crítica también que le hace este hombre, pero yo creo que realmente yo no le doy a eso demasiada importancia. Se trata de transmitir unos sentimientos y unas sensaciones que produce un momento determinado, una circunstancia muy concreta, y eso con el pelo o sin pelo se consigue. Efectivamente son pequeños detalles que efectivamente pues se pueden escapar o no tenerlo en consideración directo, que también puede pasar, ¿no? Hay más de uno, o sea, más de los pelos, más de esos dos pelos hay uno más, hay más de uno. Hay uno que bebe pues de una botella, que no se puede beber la botella, que es una pajita, porque la botella, si ya sea así, pues se te va el líquido. Hay más detalles de esto, pero bueno, yo eso no le doy mucha importancia. A mí realmente eso no me causó, porque quizás la parte que se desarrolla dentro del módulo Soyuz y todo esto sea la parte dramática más importante, menos visualmente atractiva, pero sí la que tiene más contenido dramático. Entonces, está más pendiente de lo que se está sintiendo la actriz Sandra Bullock en este momento que lo que realmente le rodea. Es impensable que una actriz sepa chino y sepa ruso. O sea, que un astronauta que ha tenido 6 meses de preparación para subir al espacio, que es doctora en medicina, que sepa ruso y que sepa cómo se maneja unos paneles escritos en chino y en ruso. Bueno, en ruso más o menos, porque los aparatos Soyuz y los americanos tienen algo de tecnología más o menos similar, pero los chinos, bueno, pues el chino se asemeja a Soyuz, el Soyuz se asemeja al otro. Entonces, bueno, dominar con soltura un panel de mando increíblemente grande para una operación muy compleja que tiene que hacer y que está en chino, bueno, para mí es chocante, pero ella se mueve allí bien. Yo eso no le da importancia porque se trata de que es una película, ¿no? A fin de cuentas tampoco hablamos de una realidad, eso en la realidad no puede ocurrir. Es decir, vamos a ver, si nos ponemos exquisitos,
Gravity, lo que ocurre en Gravity no puede ocurrir, es imposible que ocurra. Vamos a ser realistas, eso no puede ocurrir nunca. Entonces, a partir de ahí ya, que el pelo se le pone de pie, que no sé qué, pues es que lo que está pasando no puede ocurrir. Es que una persona puede viajar con el espacio con una mochila por allí, es que no es así, es que esto no ocurre. Habría que hablar ahí un poco de ese binomio, ¿no?, entre la realidad, la veracidad y la verosimilitud. Claro, ¿no? No puede ocurrir, pero debe ser creíble. Es contar un drama en un espacio, yo lo he dicho aquí alguna vez, sí, es que a mí los westerns no me gustan, que no me gusta, pero si los westerns y todas las cosas son espacios donde se desarrollan historias de siempre. Historia de amor, historia de odio, historia de violencia, aventuras, todo eso, colócalo en el espacio, colócalo en el oeste, colócalo donde tú quieras. La historia, el fondo, la historia es la misma. Varía las circunstancias que rodean a esa historia según el contexto en que las cuentes, pero lo demás la historia es la misma, es una historia. Esto es una historia, Gravity, una historia dramática, con una potencia visual tremenda, que está basada en eso, espectacular, y que pretende simplemente que tú estés en el espacio. Y estás en el espacio. Y así lo ha pensado también pues todo el mundo, el grueso de las personas que han acudido a las salas a ver Gravity, porque efectivamente en cuanto a esa recepción, esa acogida en taquilla, hay que hablar de un rotundo éxito. Son 61 millones ya de euros, 83 millones de dólares. Ha marcado además un nuevo récord dentro de las películas que se estrenan en el mes de octubre. Y sí tenemos que hablar en esta dirección, Herminio, de lo que algunos críticos han considerado exceso de exaltación por parte de algunos espectadores, incluso de algunos otros compañeros de profesión, de otros críticos, que hablan ya de que estamos ante la película definitiva y, bueno, la mejor película no ya del año, sino de la década. Yo tampoco iré tan lejos. Pues te digo que se han escuchado ese tipo de afirmaciones y, claro, alguien ha dicho, cuidado, ¿no? También se dijo eso de Avatar, ¿no? Cuando la primera que se proyectó. Yo fui detractor, el primer detractor de Avatar fui yo. Me pareció un fraude, esa película es un fraude. Y claro, después ha pasado el tiempo y Avatar se ha quedado ahí, se ha quedado olvidada. Bueno, la fama de todo esto también depende mucho del dinero que te gastas en la postproducción. Eso es evidente. Te gastas mucho dinero en postproducción, la película empieza a sonar. Hombre, y si hay un producto como este, que después de, porque esta película era producida por la Warner, ¿no? Si hay un producto posterior, un producto que te vende, que sabe vender eso, pues mira, mejor, ¿no? Y tiene cala. Yo no creo ni que sea la mejor película de la historia, ni la mejor película de nada. Ahí hay mucha pasión y mucho de contagio de lo que la película produce. Pero cuando sales de la película, pues te das cuenta que hombre, sale un poco impregnado de la película, pero es una película. O sea, y la película que después dice, vamos a sentarnos a hablar de la película. Es que me cuenta. ¿Entiendes? ¿Qué historia me ha contado esta película? Pues una historia de aventura, no va más. Una historia de aventuras que lleva fraguándose más de un lustro y que ha tenido en sus diferentes fases de rodaje, postproducción y demás, no pocos reveses, no pocas vicisitudes. Bueno, es que, te decía antes del empecinamiento del director cuando tiene una idea clara y sabe dónde quiere ir y lo quiere contar y cómo hacerlo, tiene que tropezar con muchas dificultades, fundamentalmente producción. Eso es fundamental. Porque, claro, el productor quiere una película para llenar la sala de gente, que sea muy exitosa en taquilla, y por tanto él tiene una visión comercial de la película. El director de la película tiene una visión distinta, una visión artística, creativa, donde tiene obligatoriamente, porque así se lo exige la producción, obligatoriamente tiene que conectar con el público. No te paga nadie una película que no sea así. Si tú quieres hacer un divertimento para ti y tus amigos, te lo pagas tú. Ahora, si tú quieres hacer una película, que yo te ponga una película, tú tienes que hacer una película para que la gente vaya al cine, fundamentalmente, y le guste. Entonces, naturalmente, la Warner intervino, hizo intervenir en la película. O sea, la Warner intentó por todos los medios, cuando vio el guión y todo esto, y dice, esto es una tontería de película. Hombre, ¿y por qué no hacemos un flashback en la Tierra para que cuente no sé qué? ¿Y por qué no hacemos no sé cuánto? Es decir, quería convertir esa película de Gravity en una película convencional. Y Cuarón no quería ser una película convencional, quería ser esta película. Y esta película, el productor tenía mucho miedo,
se había gastado 100 millones de dólares, se han gastado 100 millones de dólares en hacer esta película, dice. Y que yo me juego 100 millones de dólares en una cosa como esta, que bueno, pues, vete a saber si la gente va, pero si esto es un tío pasarse por el espacio, pero esto cómo va a vender. Claro, si tú lees el guión, dice, esto no va a ningún lado, porque el guión es muy endeblito. Ahora, si tú ves los primeros copiones de la película, los primeros copiones muy antiguo, eso decía antes, ¿no? Sí, bueno, las primeras pruebas de la película, las primeras grabaciones de la película, las ves y las ves en 3D, y dices, amigo, esto es otra cosa, porque que el éxito de esta película no está en lo que cuenta, sino en cómo lo cuenta y dónde lo cuenta. Está en el espacio y cuenta una aventura, imposible, pero la cuenta. Entonces, esto es lo que realmente la Warner quería introducir, elementos clásicos. ¿Por qué lo ponemos a esto? Y ella, por ejemplo, que tenga un flashback con su hija cuando está en la Tierra y haga no sé qué. Y Alfonso cuando decía, si es que yo no quiero contar eso, si es que eso no me da cuento. Si yo quiero contar el drama de esta mujer aquí, y la referencia a su hija es un elemento que está ahí, pero ya está. Ya está, no hay más, ¿no? Y lo utiliza para rellenar un poco el vacío que la película se produce visualmente. Porque claro, la película tiene momentos en que visualmente descansas, digamos, porque está dentro de una nave, porque bueno, pues aquí lo que ves es un interior de una nave, no hay mucho más, es un escenario. Y claro, pues ahí la conversación, las reflexiones, todas estas cosas son las que cobran más protagonismo. El resto todo es ver y disfrutar. Desde su puesta de largo en el Festival de Venecia no han cesado los elogios, pero sí que es verdad que en cuanto a la oscarizada pareja que protagoniza, que básicamente son los dos actores de la película, George Clooney y Sandra Bullock, sí se ha establecido una idea muy clara, ¿no? Un horizonte muy claro. Por un lado, George Clooney, una vez más, pues da el do de pecho y demuestra que es un gran actor. Y por otro, sobre Sandra Bullock, pues se han oído incluso pues comentarios muy graciosos, ¿no? Rubén Romero para Cinemanía definía su presencia como chirriante y comenta, y leo textualmente, literalmente, dice, ¿cómo mejora la película cuando tiene la escafandra puesta? Yo creo que esto ya nos dice un poquito cuál ha sido la respuesta del público y de la crítica a la interpretación de Sandra Bullock. Yo voy a empezar por decir que no soy de Sandra Bullock nada. Sandra Bullock a mí no me convence en ninguna de sus películas. Quizás un poquito en Crash, nada más. Tiene un papel dramático de histérica dramática que lo desempeña muy bien. El resto a mí no me gusta Sandra Bullock como actriz, no me gusta nunca y no me gusta. A Clooney no vamos a descubrirlo. Clooney es muy versátil y siempre lo que mejor hace es ese papel irónico de personaje, bueno, despreocupado e irónico, que le va mucho y lo interpreta perfectamente. Además, yo creo que es el arquetipo suyo para todas las películas, que si recordamos sus películas, en todas ellas hace papelete. Salvo Buenas noches, buena suerte, que hace un papel un poco más dramático, pero el resto de George Clooney es ese papel. Aquí también lo hace. Yo me he preguntado y me he respondido a ver, ¿por qué esta película, donde la mayor parte del tiempo efectivamente los actores están metidos en un traje espacial con escafandra, ¿por qué pagar 2 estrellas como Sandra Bullock y George Clooney? Cuando realmente George Clooney me parece que en un plano, sin traje espacial. Bueno, eso es un reclamo, ¿no? El resto sale con traje espacial y solamente sabes que a George Clooney cuando, pues volando en el espacio, o sea, desplazándose en el espacio, se acerca a la cámara, ver el rostro de George Clooney. Sandra Bullock sí es verdad que está más tiempo pues en escafandra. Bueno, efectivamente esto no, dos actores cualquiera podían haber desempeñado ese papel, como en 2001, nos dice del espacio, donde los actores eran perfectos desconocidos, porque Kubrick no quería contar en esa película con personajes que distrajeran al espectador de lo que él quería contar. Y en 2001 sí hay una historia de contar, una historia que aún no está resuelta y que él la avanza, en el año 68, la avanza bastante, ¿no? Y que, bueno, esa dialéctica hombre-máquina, en ordenador, el HAL 9000, con ese pulso, hasta qué punto, ¿no? La cibernética puede llegar a un momento en que controla al hombre.
ese detalle, ¿no?, que está ahí, es una incógnita que está ahí, que por ahora no se ve en el horizonte próximo que eso pueda ocurrir, por más que se avanza en los ordenadores, en la informática y la inteligencia artificial, pero sí él plantea esa hipótesis en la película, que está muy bien reflejada, y eso es lo que quiere contarnos Kubrick, aparte de que los avances hechos por el hombre se deben no solamente a la evolución en sí misma, sino que a un elemento extraño, ¿no?, que bueno, simboliza cualquier monolito, ¿no?, donde el mono lo toca y a partir de ahí coge el hueso y se convierte en un arma y se convierte en hombre. Aquí pasa igual, el mismo monolito es el que da un salto, o experimenta un salto, pero ya la siguiente inteligencia ya no es humana, es artificial. Ese es el mensaje de Kubrick en la película, que lo quiere reflejar. Por eso Kubrick pone unos actores que no distraigan del mensaje ese, sino quiere que eso sea así, porque el protagonista de esta película es un ordenador, el HAL 9000, ¿no? Sin embargo, en esta película de Gravity, cuando aparecen Sandra Bullock, las estrellas como Sandra Bullock y George Clooney, pues se pretende muy sencillo, es que aparte, esa película es importante cuando la ves, pero si no la ves no te comunica nada, pues no puedes contarla. Decir, bueno, aquí es que ella se enamora de no sé quién y él la mata y no sé cuánto, y un drama, uy, para gente, ay, pues yo me interesa esa historia, aquí no hay historia, esa historia no se cuenta. Bueno, quizás sería interesante ver las dos, ¿no? Claro, entonces vete a dos actores de renombre, de tirón, en taquilla, y garantiza que la gente va a ver a George Clooney o Sandra Bullock. Yo creo que mejor ver a George Clooney, ¿no? Pero bueno, hay quien le guste Sandra Bullock. Entonces, bueno, pues hay un tirón para la gente en taquilla. Una vez que entra allí, ya has caído. Ahora vas a ver lo que yo te quiero enseñar, que no es ni de Sandra Bullock ni de George Clooney, que no lo vas a ver. Vas a ver lo que yo te quiero contar, ¿no? O sea, es una especie de gancho para atraer al espectador a la película. Recomendamos entonces. Y no te arrepientes, ¿eh? No te arrepientes de haber caído en la trampa. Recomendamos entonces Gravity, Herminio, que sé que tienes prisa, tienes que ir a otro sitio y vas un poquito más acelerado de tiempo. Recomendamos esta película, incluso invitamos a los espectadores a que vuelvan a 2001, siempre hay que volver, ¿verdad? 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, del año 68, pero bueno, podemos incluso pues hacer, ¿no?, esta comparación, esta comparativa entre una película y otra. Herminio, pues como siempre, un placer y te esperamos la semana que viene para seguir hablando de cine. Encantado.